Este vídeo va a tratar sobre los niveles de organización biológica. Es un tema interesante porque nos permite establecer unas perchas sobre las cuales colgar pues, prácticamente todo el conocimiento de biología. Es increíble. La definición es un poco, digamos, extraña, ya que hace referencia a diferentes grados de complejidad en los que se organiza la materia viva. Dicho así, parece que no dice gran cosa. Eh, Antes de empezar a ver esos niveles, es conveniente hablar antes de lo que se llaman propiedades emergentes. Es un concepto también bastante, puede resultar extraño. Se refiere a cómo los elementos de un sistema interaccionan entre sí y dan lugar a una propiedad que no estaba presente en los elementos por separado. Es decir, es importante la interacción de estos componentes. Bien, eso se entiende muchísimo mejor con un ejemplo. Hay un ejemplo muy bonito, una fotografía donde vemos una bandada de pájaros, de estorninos. Y claro, cada pájaro, lógicamente un pájaro solo no puede formar ninguna figura. Pero en conjunto, como vemos en esta increíble imagen, todos los pájaros forman a su vez un pájaro gigante. Lo cual es curioso. Surge la propiedad de formar una figura a través de cada uno de los elementos y cómo interactúan entre ellos, ¿no? Eh, es una imagen preciosa. Y luego este señor que se llama Arthur Saxon, bueno, hace halterofilia, parece que la foto es bastante antigua, y ahí lo vemos sosteniendo unas pesas y tal, ¿no? Bueno, tiene unos brazos bastante musculosos, y la idea es sobre eso, ¿no? Sobre los brazos. Los brazos están constituidos por huesos, por músculos, por tendones, vasos sanguíneos, nervios, etcétera. Ninguno por sí solo está capacitado para levantar un peso, pero todos actuando de forma coordinada consiguen adquirir una propiedad que no estaba en los elementos que lo formaban. A eso nos referimos con propiedades emergentes. Bien, dicho esto, pues toda la biología, toda la materia viva se organiza de una forma jerárquica bastante bien estructurada. O sea, no es nada caótica. Por cierto, esa lucha contra el caos es lo que cuesta energía. Bien, la siguiente imagen es una imagen realmente fantástica porque es resumen de la biología, básicamente, ¿no? Por lo menos de la biología a determinado nivel. A la izquierda vemos que todos esos niveles se pueden dividir en dos grandes grupos, los niveles abióticos y los niveles bióticos. Los primeros pues no tendrían vida en el sentido más estricto de la palabra y los segundos sí. Eh, Empezando por el nivel subatómico, pasaremos al atómico, molecular, macromolecular. Bien, poco a poco iremos viendo algunos de estos aspectos. Ahí señalo los virus. Los virus, como veis, pone proteínas más ácidos nucleicos, pueden tener otros componentes, eso sería lo básico. Y a eso muchas veces se llama nivel supramolecular, puesto que resulta de una combinación de moléculas o de macromoléculas. Llegaríamos a los orgánulos, las células, tejidos, órganos, en fin, etcétera. Vale. Como veis, también he colocado qué materia o qué rama de la ciencia, aunque no sea biología exactamente, estudia cada nivel de forma aproximada, ya que muchas veces un determinado nivel puede estudiarse desde un punto de vista multidisciplinar. Pero bueno, si el nivel subatómico, pues he puesto química o física de partículas. Todos los niveles atómicos, molecular y demás en biología estaría dentro de la bioquímica. Luego los orgánulos y las células lo estudiaría la citología, los tejidos lo estudiaría la histología, y luego órganos, aparatos, sistemas, hasta el individuo incluso, pues tanto la anatomía de un punto de vista más estructural y la fisiología de cómo funcionan cada uno de ellos, de forma aislada o coordinada. Y luego, como veis abajo de la diapositiva, hay un conjunto de niveles, población, comunidad, ecosistema, ecosfera,
Gaia, que sería el conjunto de la Tierra desde un punto de vista ecológico, ¿no? Eso estaría estudiado por la ecología. Si vamos al primer nivel, vamos a hablar un poquito por encima de cada uno de ellos. El nivel atómico, en biología, pues se referencia a los bioelementos, los elementos químicos que forman parte de la materia viva. Habitualmente, bueno, esto está en todos los libros y se estudia todos los años, se distingue entre bioelementos primarios, que son, digamos, los más abundantes y la base de la estructura molecular, fundamentalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego suele estar añadido nitrógeno, fósforo y azufre, también cantidades importantes, pero no tan importantes como los tres primeros, y eso forma la palabra o el acrónimo CHOMS, ¿no? Que es bastante conocido por todos los biólogos. Luego están los elementos secundarios, que siendo abundantes no lo son tanto. Estaríamos ya con sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Hay que intentar recordarlo y en temas posteriores se va a profundizar en ellos, no voy a entrar en detalle. Y luego los oligoelementos, que oligo significa poco, entonces son poco abundantes. Poco abundantes que no significa que no sean importantes, ya que su carencia puede ser hasta mortal. Hierro, cromo, cobre, yodo, etcétera, ¿no? En un nivel molecular, en biología, hay dos grandes aspectos. El primero es más de química orgánica, pero también se trata algo en biología, que son los grupos funcionales. Hay 4 o 5 que tienen que sonarnos y tenemos que aprender. Los biólogos, como es el grupo hidroxilo, OH, súper abundante en la molécula biológica. El grupo carbonilo, en su forma cetona, o ceto, CO, y en la forma aldehído, CHO. El grupo carboxílico, que es fundamental, el ácido graso, por ejemplo. O el grupo amino, que sería propio de los aminoácidos, ¿no? Por eso se llaman aminoácidos, porque tienen un grupo funcional amino como poco y otro ácido, que sería el carboxílico. Luego los grupos moleculares, ¿no? Que hay 4 básicos, cuatro tipos básicos: glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Eso hay que tenerlo muy claro. Sobre eso luego se desarrollan todos los subgrupos, ¿no?, importantes de moléculas. En ese nivel macromolecular, aquí he incluido una diapositiva que resume algo que todo el mundo tiene que saber, ¿no? Son la relación entre los monómeros, las unidades moleculares que se unen entre sí para formar polímeros. Entonces, un monosacárido entre sí se puede unir con otro y formar polisacáridos. El ejemplo más claro sería la glucosa, que puede unirse para formar tanto almidón, glucógeno, celulosa, dependiendo de la estructura que adquiera, pero siempre son polímeros de glucosa. Esos 3 polisacáridos son polímeros de glucosa. Los aminoácidos, pues, serían unas moléculas que al unirse entre sí nos da lugar a las proteínas. Los nucleótidos, pues, se unen entre sí y da lugar a los ácidos nucleicos, y son ribonucleótidos. Una determinadas características que no vienen ahora a cuento contarlas. Los ribonucleótidos darían lugar al ARN y los desoxirribonucleótidos darían lugar al ADN. El grupo de los lípidos es mucho más complejo y cuesta más encontrar unos monómeros que se repitan. Bueno, a ver, por poner algo y completar la tabla, he puesto que la unión de ácidos grasos, que suele ser 3 ácidos grasos, faltaría poner ahí la diapositiva, más glicerina, daría lugar a los triacilglicéridos, cuyas siglas serían TACs, ¿no? Evidentemente, si en vez de 3 ácidos grasos tuviéramos 2, pues serían diacilglicéridos. Di indica 2, acil, ácido graso, glicérido de glicerina. Y si fuera un ácido graso, pues sería monoacilglicérido. ¿Por qué pongo triacilglicéridos? Bueno, puesto que estos son los más, corresponderían a las grasas, ¿no?, que, como sabéis, pues son la reserva energética que desgraciadamente muchos acumulamos de manera importante. Bien, luego cuesta mucho trabajo quitarlo.
En un nivel supramolecular, como he dicho antes, se combinan moléculas y macromoléculas. Es el nivel en el cual se encuadran los virus. Y ahí he puesto dos imágenes, que son el virus de la izquierda es un adenovirus, un virus ADN. Pero lo que vemos ahí son unos palitos, que son las espículas, que salen de una cápside, todo esto de proteína. Y dentro de esa cápside estaría el ADN, ¿no? Parece una especie de nave espacial. Como veis, no tiene envuelta como el de la derecha, que es el virus del SIDA. La característica, una estructura que tarde o temprano pues, los alumnos de biología se tienen que aprender, ¿no? La envoltura proteica con esos pinchos ahí, esas setas, que son glucoproteínas de membrana, muy importantes para la unión a las células, los receptores celulares. Y luego pues, vemos que dentro tiene una cápside también proteica, tiene una serie de enzimas, entre ellas una muy interesante, ¿no? Que es la reverso transcriptasa, que ya se verá en su momento para qué sirve. Y luego son virus ARN, ¿no? Son virus que tienen completamente dos moléculas de ARN, ¿no? Y es una característica del virus del SIDA, ¿no? Bueno, y de los retrovirus y de otros virus más. Bien, luego en el siguiente nivel, el nivel de orgánulos, pues aquí tenemos los típicos orgánulos que se estudian siempre, sin entrar en ellos, mitocondrias, centriolos, etcétera, aparato de Golgi. Bueno, eso es una célula animal, claramente por la membrana plasmática, una forma más o menos esférica. Si estudiamos en un nivel celular, lo normal es que nos centremos en los grandes dominios o grandes niveles de organización celular, que son los procariotas y los eucariotas. Los procariotas serían aquellos que carecen de membrana nuclear. Entonces su material genético, que es ADN, está disperso por el citoplasma y corresponden a la bacteria, que lo tenéis a la izquierda, ¿no? Ahí sería una especie de Escherichia coli, ahí un poco extraña, pero más o menos se ajustaría a eso, ¿no? Con sus flagelos, sus pili y demás. Y esa maraña que se ve en medio, pues sería el ADN. Y a la derecha pues tenemos una célula vegetal que se contrapone a la célula animal. Ya sabemos que las células vegetales pues tienen una pared celular, tienen cloroplastos, tiene una vacuola bastante más grande generalmente, ahí central, y a veces tiene una especie de poros entre una célula y otra para comunicarse, que son los plasmodesmos. Y por último, no, carecen de centriolo. Esas 5 características son las que hay que saberse siempre para diferenciar una célula animal de una célula vegetal. En un nivel tisular, que sería el nivel de los tejidos, pues normalmente vamos a estudiar tejidos vegetales, tejidos animales. Los vegetales, pues tejidos de crecimiento, como pueden ser los meristemáticos, o tejidos que forman, digamos, el propio cuerpo de la planta, que es el parénquima, de los cuales hay muchos tipos, otros de revestimiento, de protección, como la epidermis, la endodermis, pues el suber o el corcho que tienen algunas plantas, árboles y demás. Otros que son de sostén, como el colénquima, el esclerénquima y los conductores, ¿no? El filema y el floema, que son los característicos para el transporte de savia bruta y elaborada, respectivamente. En los tejidos animales, pues hay 4 grandes grupos que hay que saberse perfectamente siempre, que son los epiteliales, tanto los que sirven de revestimiento como los que tienen glándulas. Los tejidos conectivos, que tienen, a su vez, se subdividen en el conjuntivo, el adiposo, donde se almacena la grasa, el cartilaginoso, cartílago, el óseo y el sanguíneo, que sería un tejido especial, ya que es un tejido conectivo líquido. También se incluye el tejido muscular, de los cuales tenemos 3 tipos, el esquelético, cardíaco y el liso, y finalmente el tejido nervioso. Eso sería un poco el esquema general de este nivel. Pasaríamos luego a un nivel de órganos, de aparatos, sistemas, todo esto son distintos, que yo lo he agrupado un poco. Solamente me interesa que tengáis claro que la función de nutrición pues, va a requerir 4 aparatos sistemas. Bueno, la diferencia entre aparato y sistema solamente existe en español, en inglés no, en inglés es todo system. ¿Vale? En español es un poco, digamos, por costumbre, ¿no? Se suele decir que un aparato pues, tiene elementos que se pueden diferenciar estructuralmente, ¿no? Porque, bueno, el estómago a lo mejor no tiene nada que ver con el hígado. Bueno, el sistema circulatorio, sin algún sistema, tendría elementos más parecidos estructuralmente, pero bueno, eso tampoco parece muy exacto. Las arterias pueden tener similitud con una vena hasta cierto punto, pero con el corazón, pues tampoco tanto, ¿no? Bien,
Estos 4 intervienen en la función de nutrición, fijaros, 4 aparatos, sistemas para la nutrición solamente, que en un organismo como pluricelular como el nuestro. La relación también es muy compleja, ahí he incluido el aparato locomotor, sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Estos 3 últimos, como veis ahí, se podrían estudiar como una unidad, realmente. Sistema neuroendocrino inmunológico, ahí todo junto, y bueno, indica la íntima relación que tienen entre ellos, ¿no? Para el funcionamiento del cuerpo humano. Apasionante ese sistema. Y finalmente, bueno, el que también resulta bastante interesante, ¿no? Algunas veces más que otras, que es la función de reproducción, con el aparato reproductor tanto masculino como femenino, en principio si hay 2 sexos, claro. No he incluido aquí los niveles ecológicos, ¿no? Vale, puesto que, bueno, eso requería un estudio aparte, población, comunidad, en fin, y demás. Con lo cual, termino el vídeo habiendo hecho un repaso de lo que puede tener la biología en conjunto.